Cabrero, estamos en siempre 88.9 en Finanzas Personales, platicando como cada 15 días de inversiones. Y hoy un tema, este es de mis favoritos. La verdad me gusta muchísimo porque suena tan guruesco, tan técnico, tan de gente ricachona y erudita. Y la verdad es que es algo muy simple. Ojalá que logremos transmitir la idea clara de lo que es la renta variable, de lo que son los instrumentos de deuda. Algo que se escucha todos los días, que se lee en los periódicos, en los portales, en todos lados, y que pues, los humildes mortales decimos, pues ¿eso qué? Pues es para ricachones, eso no, pues es para gente que sabe. No, es algo muy simple. Vamos a platicar centralmente de cuál es la diferencia entre la deuda y la variable, renta variable contra instrumentos de deuda, y por supuesto daremos por ahí una semblanza de los principales productos que hay en México, en el mundo, lo que se maneja hoy, que está muy democratizado, como insistimos tanto en este espacio. Se pueden, desde unos cuantos centavos hasta todo el dinero que usted tenga, invertir estos recursos en los instrumentos que hoy están al alcance de mi bolsillo. Quédese con nosotros en este 19 de febrero. Les recuerdo que si se quieren poner en contacto, tenemos el Twitter que es @GiancoAbundis. Gianco se escribe con G de guayaba, Abundis con B de burro y Z. Y también estamos en Finanzas Personales @grupoasir.com.mx. Ahí nos pueden preguntar, consultar y les iremos contestando. Ténganos un poco de paciencia. También les recuerdo que este programa se transmite martes y jueves a las 9 de la noche y los sábados 11:30 de la mañana. Los martes hablamos de pensiones, uno, y el que sigue de seguros. Y los jueves hablamos de inversiones y el que sigue de banca. Así que son programas quincenales. Ojalá que nos pueda acompañar en estas 3 emisiones. Y por cierto, el próximo sábado hablaremos del riesgo cardiovascular y cómo cuidar nuestro corazón, aprovechando que este es el mes del amor y la amistad. El corazón sirve para muchas más cosas que el puro amor y la amistad. En fin. Entrando en materia, porque el tiempo vuela, mi querido Marco Carrera Santa Cruz, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, Jacob, buenas noches, un gusto estar aquí. Platicaremos sobre temas que pueden sonar muy distantes para la gente que nos escucha, pero están más cerca de lo que pensamos. Es importante que conozcamos las bondades que este tipo de instrumentos financieros pueden aportar para el manejo de nuestro dinero. Exactamente, porque recordemos, el lema de este programa, esta emisión en particular de inversiones, dice: hacer que tu dinero genere más dinero. También saludo con muchísimo gusto, como cada 15 días, a Guillermo Lavín Ríos. Mi querido Guillermo, te saludo. ¿Cómo estás? Hola, Yanko. Pues muchas gracias por la invitación. Y recordaba ahorita una frase que decía: es tiempo de convertirnos en inversionistas y no consumidores. Y parte de ese concepto es hacer que tu dinero genere dinero y que todos nos volvemos inversionistas, aun cuando sea con pocos pesos, ¿no? Recordemos que esto ya no es para los grandes capitales. Incluso aunque yo tenga un ingreso muy bajito, puedo estar haciendo que mi dinero genere más dinero. El ahorro, para pasarlo a la inversión, no son millones de pesos, son centavos. Y todo está sustentado en nuestra tesis fundamental que dice: aprende a gastar. Si dejas de gastar 2 o 3 pesos en tonterías, ese dinero lo puedes invertir y a la larga eso va a crecer. También saludo con muchísimo gusto, ya se incorporó hace 15 días y estará permanentemente en este espacio, Dios mediante, César Castro Villavicencio. Mi querido César, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Yanko, gusto saludarte, buenas noches también a todo tu público radio escucha. Efectivamente, yo un poco el mensaje inicial que le daría a este público es perderle un poco el miedo a acercarse a instituciones que estén reguladas y supervisadas, para profundizar más del tema que más adelante vamos a tratar. Tocaste algo muy importante, porque regulación. Te ha estado sobando mucho el tema de varias semanas atrás a la fecha, pues de FICREA, ¿no? Y que ahora los legisladores piensan hacer algo. Mira nada más, después de niño ahogado tapen el pozo. ¡Qué barbaridad! Como me viene a la mente también esto de las SOFOMES no reguladas, que yo no acabo de entender. Y tal vez nunca lo entienda Marco Carrera. Pero en fin, debo de ser bastante burro. El caso es que hay que fijarse en dónde metes tus centavos, porque si no, pues te lo birlan. Definitivamente, sí hay una gran cantidad de opciones y alternativas de entidades financieras. Muchas de ellas pueden resultar muy atractivas para la gente, pero si la gente no invierte algunos minutos para leer esa información, para consultar cuál es la figura jurídica detrás de ese tipo de entidades, puede tener sorpresas desagradables. Entonces, no solamente es dejarse llevar por el anuncio, por una oferta de determinado porcentaje de rendimiento, sino que a detalle verifiques quién y qué te está ofreciendo.
Platicaremos el día de hoy, presidente, respecto a diferentes instrumentos de deuda, dependiendo del emisor. El gobierno federal te ofrece los CETES, son certificados de la tesorería, bonos de desarrollo que son bondes, bonos M, bonos en UDIs, los UDIbonos. También existen, si son instrumentos emitidos por el IPAB, existen los bonos IPAB, existen los BREMS, los bonos de regulación monetaria del Banco de México. Existen certificados bursátiles y bonos. La banca comercial te ofrece aceptaciones bancarias, certificados de depósitos, bonos bancarios, certificados bursátiles, obligaciones bancarias y pagarés. Y también empresas privadas te ofrecen papel comercial, obligaciones privadas, certificados de participación ordinaria, lo conocidos como CPO y CPIs, pagarés y certificados bursátiles. Por su parte, hay gobiernos estatales y municipales que también te ofrecen certificados bursátiles, y es importante que en cada caso conozcas cuál es el potencial y respaldo que tienes para hacer uso de ellos. Exactamente, y así de simple como lo mencionó ahorita Marco Carrera, vamos a entrar al detalle de qué es un instrumento de deuda y qué es la renta variable. Y vamos a poner el siguiente ejemplo, que siempre lo utilizo en clase, me gusta mucho, y ojalá a usted también que nos está escuchando, para que quede súper recontra, que archiclaro cuál es la diferencia entre uno y otro. Fíjese, yo tengo una taquería, y me ha ido bien en la taquería. Entonces, pues resulta que digo, quiero poner una sucursal. Mi taquería está en la colonia Roma, muy conocida aquí en la Ciudad de México, en la zona céntrica de la Ciudad de México. Pero quiero poner una en el norte y se me antoja Lindavista. Pues ya ando viendo los preparativos para poner mi taquería y resulta pues que está rete caro. Y digo, no, en la Torre. Pero yo tengo un buen amigo, le voy a hablar. Guillermo Lavín. Le marco a Guillermo, le digo, oye Guillermo, fíjate que quiero poner una taquería, sabes que la que tengo en la colonia Roma, pues no va nada mal. Quiero poner una sucursal en la colonia Lindavista. Pero necesito, fíjense, aquí vienen las palabras mágicas y clave. Necesito que me prestes dinero, Guillermo. Entonces yo te ofrezco que si me prestas 100 pesos, en un año te doy 105. ¿Cómo ves, Guillermo? ¿Me prestas dinero? Sí que sí, maestro. Ok, por 105 estás hecho. 5%. A ver, pensemos, el 5% es irrelevante, puede ser el 8, puede ser el 10. El tema es que yo le estoy pidiendo dinero prestado a Guillermo. Pasa un año, yo quedé formalmente, firmamos un documento, contractualmente está todo avalado, como gente decente que soy, aunque usted no lo crea. Y pasa un año, y yo vengo con Guillermo Lavín y le digo, oye Guillermo, híjole, pues me fue re mal, la sucursal que puse de mis tacos en la zona norte de la Ciudad de México, pues quebró. ¿Cuánto le debo yo a Guillermo Lavín? Mis 100 pesos más mis 5. 105 pesos, aunque yo haya quebrado. ¿Qué hubiera pasado? Vamos a cambiar la historia. Si yo vengo con Guillermo Lavín y le digo, oye Guillermo, fíjate que me ha ido requete bien. La sucursal del norte, no hombre, está generando ganancias de 10,000 pesos a la semana, eso es una fortuna. Ya hasta estoy pensando en poner otra sucursal. Fíjate, 40,000 pesos al mes me estoy metiendo, no hombre, de aquí a la riqueza. ¿Cuánto le debo a Guillermo Lavín? 105 pesos. 105 pesos nada más. Oye, aunque yo ya te esté ganando un chorro de lana. 40,000 y no me toca nada más. 105 pesos, ¿por qué? Porque en el contrato yo adquirí una deuda con Guillermo Lavín. E independientemente de que me vaya de la fregada, en el primer caso donde perdí todo, o que me gane un chorrisimísimo de lana, independientemente de eso, yo a Guillermo Lavín le debo 105 pesos. Eso es una deuda. Cuando hablamos de los productos que mencionabas ahorita, Marco Carrera, del gobierno, por ejemplo, los CETES, que son certificados de tesorería, exactamente ocurre lo mismo. Yo le estoy prestando dinero al gobierno en un documento que se firma, que se llama certificado de la tesorería. No lo hace el gobierno para poner taquerías, lo hace para infraestructura y muchas otras cosas, ¿sí? Pero el gobierno entonces me dice, oye Yanko, si tú le metes lana ahí, yo te ofrezco darte tal cantidad. Otro programa hablaremos de cómo se calcula CETES y todo esto, que es un poquito diferente a lo que vimos con Guillermo Lavín, ¿sí? El caso es que yo estoy prestando dinero, por eso se llama deuda, son instrumentos de deuda, porque yo lo que hago es prestar dinero. Si al gobierno le salió mal la jugada, pues lo siento en el alma, me tiene que pagar lo que pusimos en el contrato que me iba a pagar. Si a la empresa fulanita de tal, una armadora de automóviles, una cadena departamental, le va a requete bien en ventas, híjole, pues qué bueno que fue con mi lana, pero a mí no me toca ni un 20 más, me toca lo que pactamos. Vamos a seguir con el ejemplo. Y ahora entra en juego aquí el señor César Castro.
Resulta que el mismo asunto de mi taquería en la Colonia Roma, quiero poner una en la Colonia Lindavista, y digo, ya sé, le voy a hablar a mi cuate César Castro. Y entonces le hablo a César y le digo, oye César, fíjate que pues tú has ido a la taquería que tengo en la Roma, pues ahí la va llevando y quiero poner una sucursal en Lindavista. Te propongo, César, que le entremos, palabras clave, que le entremos micha y micha. ¿Sí? Tú pones lo que cueste. Tú pones la mitad y yo la mitad. ¿Aceptas, César? Sí. Perfecto. Sin duda. Perfecto. ¿Qué pasa, César, si dentro de un año vengo, sí, y te digo, oye, César, o en 6 meses, o en 9 meses, o en 3 semanas y media vengo y te digo, César, pues fíjate que ya cerramos la taquería. ¿Cuánto te debo? Nada, en este caso nada, me invitaste de socio. ¿Y por qué no le debo nada a César Castro? Porque era mi socio. ¿Sí? ¿Qué pasa si dentro de un año vengo y te digo, César, oye, pues fíjate que estamos ganando 40,000 morlacos al mes. ¿Cuánto le tengo que dar a César? ¿La mitad? 20,000. ¿Por qué? Porque entramos a la mitad, micha y micha. Eso es renta variable. En la renta variable no hay plazos. Puede ser 3 semanas y media, puede ser 8, puede ser 4 meses, puede ser 2 años, puede ser 20 años, puede ser... ¿Sí? Pero es una sociedad. Esa es la grandísima diferencia entre instrumentos de deuda y renta variable. En la renta variable somos socios. Si usted entra a comprar acciones de una empresa, se está convirtiendo en socia de esa empresa. Las personas que tienen acciones de X, Y, Z, de las grandototas de México y del mundo, son socias de esas empresas, en una minúscula parte. Y corren la misma suerte. ¿Les va bien? A mí también. ¿Les va mal? A mí también. En la deuda, les vaya bien o mal, me tienen que pagar lo que les presté. Es así de sencillo el ejemplo, Marco Carrera. Por supuesto, es importantísimo que se tenga esa visión con claridad, y si la gente decide entrar a uno y otro sector, que tenga conocimiento de qué es lo que está haciendo. Decíamos, si es un mercado de deuda, hay claridad en cuanto a lo que va a recibir. Si es un tema variable, precisamente hay que conocer el negocio para saber si le va a entrar al ramo de taquerías o de armadoras de autos o del sector que sea. Pero no solamente dejarse llevar por el atractivo que pudiera tener un sector sin conocer la dinámica de ese mercado. Pues esperemos que haya sido claro este ejemplo. A mí me funciona muy bien cuando doy clase Guillermo Lavín, y no es más sofisticado de lo que acabamos de mencionar. No es sofisticado, pero también algo que es muy común escuchar es que la renta variable es que da muchos rendimientos y tiene mucho riesgo, y que los instrumentos de deuda son de no tanto riesgo y no generan tanto dinero. Y hay un concepto ahí que es importante, a lo mejor tocaremos en la segunda parte. En el siguiente bloque, sí. Pero la parte aquí importante es que los dos tipos de mecanismos que tiene el sistema financiero para que los gobiernos, las empresas o los bancos puedan obtener recursos a través de estos dos mecanismos, que sería la emisión de acciones o la emisión de papeles de deuda, básicamente son instrumentos para poder fondear las empresas para su operación, para su expansión, para concesión y todo lo demás. ¿Para qué sirve la bolsa de valores? Porque esto que acabo de poner de ejemplo fue en privado, ¿no? En mi taquería, yo me acerqué a Guillermo, me acerqué a César para pedirles dinero, a uno prestado y al otro invitándolo de socio. ¿Esto lo puedo hacer entre particulares? Sí. Pero si lo quiero hacer en gran escala, necesito entrar a una regulación y una normatividad, que es a través de la bolsa de valores. ¿Para qué sirve la bolsa de valores? Para que las empresas crezcan. ¿De qué manera pueden crecer? Pidiendo dinero prestado o buscando socios. Esas son las dos fórmulas. Es así de sencillo. Cada vez que usted escuche instrumentos de deuda, le llaman renta fija. Así se llamaba antes renta fija, ya no se utiliza, al rato explico por qué. Pero cuando escuche renta fija, instrumentos de deuda o renta variable, ya sabe, acuérdese del ejemplo de la taquería. Continuamos en un momentito más aquí en Siempre 88.9. Soy Yanko Abundis en Finanzas Personales, hablando de inversiones. No se vaya. Continuamos en Siempre 88.9, soy Yanko Abundis en Finanzas Personales, platicando con ustedes como cada 15 días de inversiones. El tema del día de hoy, diferencia entre renta variable e instrumentos de deuda. Si usted nos acaba de sintonizar, al rato voy a repetir un poquito, ya de manera breve, cuál es la diferencia sustancial con el ejemplo que pusimos, pero ahorita muy simple. Instrumentos de deuda es prestarle dinero a alguien, ese alguien se compromete conmigo a pagármelo. Conozco el cuándo, conozco el cuánto, ¿sí? Un ejemplo muy claro, la referencia del país, incluso los CETES, cuando el dinero
cuando el gobierno, pide dinero prestado, el documento que me firma, el documento que me da se llama certificado de tesorería, los famosos CETES. Bueno, pues entonces me dice CETES 28 días 2.5. Ah, perfecto. Bueno, no quiere decir que en 28 días me pague eso, estaría rete bueno. Bueno, no estaría bueno porque la inflación sería muy grande, ¿sí? Hay que dividir eso entre el número de días que tiene el año, 360, y luego multiplicarlo por 4. No es exactamente la fórmula, quien escuche que conozca esto va a decir, no sabe, no quiero meterme en detalles ahorita, pero grosso modo esa es la idea. Yo sé que en 28 días me van a pagar la parte proporcional de 2.60, 2.50, 2.40. Sé cuándo y cuánto. La renta variable entro a un negocio, y en el negocio, pues en nombre sea del Señor, como nos vaya, a mis socios y a mí, nos va requete bien, a todos, nos va requete mal, a todos. Nos va, ahí la vamos pasando, pues ahí la vamos pasando. Eso es la diferencia entre renta variable e instrumentos de deuda. Les recuerdo que si quieren poner en contacto con nosotros, nos pueden llamar. No nos pueden llamar, todavía no, eso es mentira. Nos pueden escribir a finanzaspersonales@grupoasir.com.mx y también nos pueden mandar mensajillo al Twitter @GiancoAbundis, escribe Gianco con G de guayaba, Abundis con B de burro y Z de zapato. Ahí está esta información. El mundo de las finanzas, Marco Carrera, arrancábamos el programa diciendo que pareciera muy sofisticado y muy destinado a los grandes eruditos y a los grandes capitales. Afortunadamente, hoy, con la educación financiera, esto se ha convertido en algo más de dominio público, Marco. Definitivamente sí. Quizás en el pasado hubo el error de que los temas financieros se manejaban con términos muy sofisticados, muy complicados, poco entendibles para el grueso de la gente. La verdad es que hay forma de que la gente entienda y conozca el tema financiero con peras y manzanas textualmente, para que haga precisamente un mayor y mejor aprovechamiento de la gran gama de productos que hay al alcance de las personas. Lo importante es que la gente conozca cuál es el producto adecuado en cada caso y que evite precisamente tomar aquel que simplemente le resulte o le parezca atractivo sin saber de qué se trata. Ahora, César Castro, ¿cuántos productos hay en el mercado? Bueno, pues yo creo que será difícil hacer la cuenta. Pero lo que sí podemos decir categóricamente es que hay uno para cada bolsillo. Sin duda, yo me iría un poco más al tema, por ejemplo, como bien manejas los montos. Hay diferentes instituciones que a través de sus sociedades de inversión o fondos de inversión que alguna vez hemos mencionado aquí en el programa, con montos bastante accesibles para el bolsillo de todo el público, se puede hacer una diversificación en ambos productos, instrumentos de deuda, comprar fondos que compren los instrumentos que mencionaba Marco hace un momento, que vayan diversificados dentro del mismo portafolio, y renta variable, no necesariamente el comprar solamente una acción o una empresa, sino ya se puede comprar directamente el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, comprar las 35 empresas que hoy cotizan en el mismo índice, con montos inferiores a los que todo el mundo pensamos que antes eran cifras millonarias, ¿no? Cotizar en la bolsa significa que yo, dueño de la taquería, ya tengo un tamaño suficientemente grande, se requiere ser una empresa ya bastante chonchita, y entonces, para pedir dinero ya institucionalmente, ya sea por préstamo o por socios, voy a la bolsa, me inscribo en la bolsa, y entonces ya estoy cotizando en la bolsa. Y en ese momento, otro concepto que debemos de manejar muy bien, para cuando lo escuchen sepan de qué se trata, me convierto en una empresa pública. Pública porque está abierta al público en general, no porque sea pública, porque luego pues es que son paraestatales. No. Pública de público en general. Y eso es como funciona. Y entonces ahí hay una lista muy grande, Guillermo Lavín, de todos estos productos que mencionaba Marco, que ahorita reiteró César Castro a través de los fondos, y con la gran ventaja de que ya no tengo yo que ir a buscar con grandes capitales comprar acciones de las empresotototas o prestarles dinero a esas mismas gigantescas. Sí, básicamente el término de los fondos de inversión es el término de la democratización de las inversiones. Esto es permitir a una persona como nosotros, que tiene tal vez, 5,000, 10,000 pesos. Un humilde mortal. Un humilde mortal. O $1 para la Sociedad de Inversión de la FORE en las comunidades voluntarias, que puedes hoy accesar a una institución donde tiene toda una gama de expertos, de portafolios managers, de analistas, de gente que está gestionando los activos, tus 10,000 pesos más los 400 o 25,000 millones de pesos que tenga ese fondo. Entonces estás entrando a ese como pool de inversionistas con tu monto, como si te estuvieran administrando la lana los grandes
manejadores de los fondos. Entonces así funciona. Esa parte se vuelve muy interesante. Y de lo que hablas aquí de los instrumentos, hay un dato es interesante y a la vez ver si es un tema de discusión. Sobre los fondos de inversión, el 80% de los fondos de inversión en México son fondos de corto plazo. La gran pregunta es si los fondos de inversión, en que gran parte de ellos basados en instrumentos de deuda, de corto plazo, deberá ser como el instrumento idóneo para estar invirtiendo. Pero bueno, ahorita hablaremos un poco de eso. Sí, yo aquí en este espacio varias veces he dicho, en la primera temporada y lo que llevamos de esta segunda, que si estuviera en mi mano en el mundo, porque esto no es mexicano, es del planeta entero, yo prohibiría que los fondos de inversión fueran de corto plazo. Los eliminaba. Totalmente de acuerdo. Los eliminaba. No existen. Punto, se acabó. No es el instrumento adecuado. Porque, por cierto, el próximo martes vamos a hablar de lo que son las minusvalías en las Afores y tiene que ver con el mundo de las inversiones. No se lo pierda, porque ahí le va a quedar más claro esto que voy a mencionar a continuación. Justamente en el corto plazo, los fondos de inversión, como son productos muy sofisticados, pues de repente no pueden llegar a donde usted quería que llegaran y resulta que, en fin, si algún día soy presidente mundial de las empresas financieras del planeta, o sea, nunca, a lo mejor en una siguiente reencarnación, yo voy a prohibir que se den los fondos de inversión de corto plazo, César Castro. Correcto. Aunado a eso, pues, debemos de partir del hecho de que evidentemente a mayor plazo en los instrumentos tanto de deuda como de renta variable, pues uno también puede obtener mejores rendimientos, ¿no? Yo creo que, y pienso que en el siguiente segmento lo trataremos, debemos de partir del hecho de la sana diversificación de los productos, ¿no? En base a un cuestionario que se le hace en las sociedades de inversión de perfil del inversionista, a usted le hacen una propuesta, si usted conservador, moderado o agresivo, qué porcentaje pondría en deuda, que evidentemente tendría que ser la mayor parte, y otro porcentaje en renta variable, que iría pues de largo plazo, cuando menos a un año, ¿no? Fíjese, en una ocasión estaba yo capacitando a unas personas, no voy a decir de qué empresa ni mucho menos, ¿no? Y estábamos justo en la explicación de la renta variable, los instrumentos de deuda, que la que yo doy, pues incluso puede ser hasta medio burda, ¿no? Que los tacos y que préstame lana y que la sucursal y que no sé qué. Pero es muy clara, eso sí estoy seguro. Y entonces se levanta una personita y me dice, pues fíjate que yo sí sé bastante de esto. Yo, por ejemplo, mi dinero todo lo tengo en renta variable. Ah, caray. No, pues me queda claro que no sabes tanto como crees que sabes. ¿Y a poco eso le dices a tus clientes? ¿O no les preguntas más cositas? No, yo los estoy convenciendo de que entren en la renta variable, porque eso es lo mejor. ¡Ah! Cristo Santísimo. Pobres clientes. Bueno, seguimos platicando en un segundito más, diferencia entre instrumentos de deuda y renta variable. Aquí en Finanzas Personales, soy Yanko Abundis, siempre 88.9. Recuerden el Twitter, @Yanko Abundis, Yanko con G de Guayaba, Abundis con B de burro, Z. Correo finansaspersonales @grupoasir.com.mx. Seguimos. Continuamos en siempre 88.9, soy Yanko Abundis en Finanzas Personales, platicando como cada 15 días de inversiones. Les recuerdo, este programa se transmite martes y jueves a las 9 de la noche y los sábados a las 11:30 de la mañana. Próximo sábado vamos a platicar de el corazón, pero no del corazón del amor y la amistad, sino el corazón del corazón, ese que tenemos todos dentro, aunque pareciera que hay gente que no tiene corazón, pero bueno, debe tener. Sí, el caso es que cómo cuidar nuestro corazón, hay que platicarlo el próximo sábado. Y el próximo martes, que hablemos de afores y pensiones, tocaremos un tema súper mediatiquísimo, que son las minusvalías. Es un tema que además tiene que ver con el mundo de las inversiones. Ojalá que nos pueda sintonizar. Sábado 11:30 de la mañana, el martes próximo 9 de la noche. Y las inversiones las tocamos un jueves sí, un jueves no. Hoy toca inversiones, en 2 semanas otra vez. El próximo jueves es banca. Así nos llevamos este espacio. También les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter, @Yanko Abundis, escribe Yanko con G de Guayaba, Abundis como de burro y Z. Y estamos en correo electrónico finanzaspersonales @grupoasir.com.mx. Bueno, nuestro tema central, diferencia entre deuda y variable, instrumentos de deuda y renta variable. Los instrumentos de deuda es prestar dinero a alguien
mediante un contrato y que ese alguien me dice te pago en tanto tiempo y tal cantidad. Sabemos cuándo y cuánto. ¿Sí? Eso es deuda. Y está en el contrato y todo como debe de ser. Pero pare bien la oreja. Eso tampoco es garantía absolutísimísima de que le vayan a pagar, ¿eh? Vamos. México está, gracias a Dios, muy lejos de lo que va usted a escuchar. Pero el que esté muy lejos no significa que no pueda ocurrir. Cuando uno le presta dinero al gobierno de su país o de cualquier otro, dices, oye, pues es que el gobierno pues, es el más pagador, porque pues, además tiene la maquinita de hacer dinero, pues ¿cómo va a dejar de pagar? Han habido casos en la historia, no los gobiernos dejan de pagar. ¿Esto puede ocurrir? Puede ocurrir. Marco Carrera. A ver, una preguntita aquí a mi querido Marco Carrera. ¿Tú a quién le prestarías dinero con más facilidad? ¿A tu mejor amigo o a alguien que vaya pasando? A tu mejor amigo, por supuesto. ¿No? El hecho de que La tengas certeza de que te paguen no existe, pero sí tienes información, ¿no? Y sirve. Conoces hábitos, conoces costumbres, idealmente tienes una percepción sobre la capacidad de pago de esa persona, Exacto. de esa entidad. Entonces, en la medida en que puedas valorar precisamente esa capacidad de respuesta, podrás prestar con mayor o mejor voluntad. Igual también una entidad financiera, cualquier persona, por eso te recaba información para conocer qué haces, quién has sido y cuál es tu proyecto para recabar el dinero con el cual pagarás el crédito o el financiamiento que vayas a solicitar. Y en caso contrario, cuando yo soy el que le está dando el crédito al otro, que le estoy prestando con los instrumentos de deuda, pues evidentemente yo digo, el gobierno, pues ese es el último que dejaría de pagar. Pero ojo. Así es. Puede dejar de pagar. Tu mejor amigo Marco Carrera, no por gandalla, ni por tranza, ni por... Tiene alguna bronca y lo que juró pagarte en 6 meses, a lo mejor no te lo paga, ¿eh? Puede dejarte colgado de la brocha, como se dice por ahí. Y en el gobierno puede pasar eso, pero efectivamente hay una serie de certificaciones, y hay una serie de calificaciones respecto de la experiencia de cada persona que permiten valorar en mejor o menor situación cuál es la capacidad de pago de las personas. Entonces, al momento de elegir algún tipo de instrumento, es importante que recabes ese tipo de información. Por eso, como dice nuestro querido Juan Musi, que esperemos la próxima ocasión de inversiones ya esté por acá con nosotros, le mandamos saludos a nuestro querido Juan. Me encantó esta frase que yo le aprendí de una película que fue muy famosa, yo no soy muy de cine, pero esa sí la vi, de Corre, Forrest, corre. Cuando a usted le digan que le van a pagar 10%, ficrea, corra, eso no es cierto. Cuando alguien le paga más, porque si Marco Carrera finalmente aceptara prestarle a ese que va pasando, Marco, le prestarías con una tasa de interés muchísimo más elevada. Por supuesto. Que a tu mejor brother. Que me compensara de alguna forma el riesgo que tendría por no conocer, por no saber más de esa persona, ¿no? Entonces sería el doble o el triple de lo que en el mercado se estuviese manejando. Si yo tuviera que prestarle dinero a Guillermo Lavino, a César Castro, pues mejor te presto a ti. ¿No? Entonces, la situación es que cuando escuche cosas inverosímiles, aguas. Tenga muchísimo cuidado. Eso no existe. La inmensa mayoría de estas situaciones acaban muy mal. Y en el tipo de inversión de renta variable, bueno, pues ahí es meterse con accionistas. Tú entrarías a un negocio con gente que no conoces, obviamente no. Y si vas a entrar a grandes ligas, pues tienes que entrar con empresas pues que sepas que tienen una historia, que tienen pues una posibilidad de negocio importante, que están en expansión. Son muchos factores. De ahí la relevancia de César Castro de acercarnos a personas altamente calificadas en el tema de la asesoría. Así es, Yanko. Esto que se menciona de la parte del gobierno a quien se le presta dinero es muy comúnmente conocido en el medio como riesgo crédito, o sea, que respalda a esa institución pues para poder prestar dinero y tener una calificación alta. Volviendo al tema, y le diré yo al público que nos escucha, es cuidado con esas tasas. Si partíamos de lo que nos comentaba Marco, comentabas tú que los CETES hoy están al 2.7, 2.8, un bono de más largo plazo está al 5, pues de dónde una institución como Ficrea de pronto garantizaba rendimientos garantizados del 10%, ¿no? Y sin riesgo. Y sin riesgo. No, el préstamo yo le doy el 10. Oye, ¿de dónde lo sacas? Híjole. Hay que preguntarnos eso siempre, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y ahora le voy a platicar por qué lo que hoy se conoce como instrumentos de deuda dejó de llamarse así la renta fija y se convirtió en lo que actualmente conocemos.
porque era, mucha gente lo sigue hablando como renta fija, es como que ya muy, se quedó, ¿no? El terminajo. Pero fíjese, ¿en la renta fija se puede perder dinero? La respuesta es sí. Dices, Chihuahua, ¿cómo? Si me deja de pagar, no, aunque te pague. Vamos a poner el ejemplo. Resulta que Marco Carrera me presta a mí 1,000 pesos. Y en un año yo acordé con él de pagarle sus 1,000 y le voy a pagar 8% de intereses, 80 pesitos. Es un buen trato, mi querido ingeniero Carrera, ¿estás de acuerdo o no? Correcto. Perfecto, entonces dice Marco, oye, pues el 8% está requete bueno, perfecto. Resulta que Marco durante ese año no va a tener acceso a ese dinero. Las condiciones del país, del mundo cambian y resulta que lo que en 2015, febrero 19 de 2015, era muy atractivo, 8%, viene un X, Y, Z, no sé qué colisión con Júpiter, Urano y Saturno, quién sabe qué pasó. Y entonces todas las tasas de interés se van a los cielos, las tasas que dan los gobiernos del mundo completo. Y a lo mejor Marco dejó de ganar dinero, perdió la oportunidad de invertir esos 1,000 pesos en un proyecto que le hubiera dado el 10 o el 12. En finanzas, dejar de ganar, Guillermo Lavín, es perder. Sí, es un concepto que las famosas plusvalías y minusvalías que el siguiente martes estaremos platicando sobre ellas, es un concepto donde el dejar de ganar es dinero. Nada más como un dato de lo que comentaba ahorita Marco sobre la pregunta de ¿a quién le prestarías dinero? Nada más para darnos como una idea. Dice, a mi mejor amigo no, dice el que va pasando. Sí, ¿no? Lo conozco re bien, a mi mejor cuate. Aquí la parte interesante es cómo los inversionistas, estos flujos que se mueven a nivel en el mundo, terminan determinando cuánto es el riesgo de cada país. Nada más para dar un número claro. En México, por ejemplo, los bonos emitidos a 10 años, los famosos M-bonos, están alrededor del 5.60. El bono de 10 años de Estados Unidos al 2.08. El bono de Alemania, 0.36%. Y de repente tiene usted que pagar. ¿No? Está chistoso, ¿no? Pero mate, si quieres ir a Alemania, dice, sí, te cuesta. Dice, a ver, maestro, sí quieres invertir aquí, perfecto. La comisión es de tanto y el rendimiento, cero, maestro. Bono de Grecia, 10% el de 10 años. Bueno, hablando todos de los del 10 años, evidentemente en el precio. No creo usted que Piqueras se fue a poner allá, ¿eh? Por eso dan el 10. No. Es que tenía un griego por ahí en la recepción. Exactamente. ¿No? Entonces, es muy interesante cómo cuando vemos instrumentos de deuda, sobre todo en papeles corporativos, es muy interesante ver el tipo de emisor y lo que el mercado, porque puede haber ciertas emisiones donde la garantía sea sus cuentas por cobrar, sea sus inmuebles. Por ejemplo, el caso de Comercial Mexicana, cuando estaba quebradísima, sacó emisiones de deuda respaldadas, no por su facturación, sino respaldadas por sus fierros, por sus inmuebles. Por sus activos. Sus activos. Entonces ahí no había pierde de que, oye, está quebrada, tiene flujo, no, si no pago este lugar que es pues, inmueble, te pago. Entonces, aunque la empresa pareciera ser un instrumento de deuda que no es muy rentable porque trae problemas financieros, esa emisión de deuda, al ser respaldada por activos físicos, era una super compra. A ver, Guillermo Lavín, me parece muy bueno lo que estás platicando, pero hay un problema. Los humildes mortales no sabemos ni entendemos eso. Muy bien. Entonces hay que buscarse, por eso es la insistencia, Guillermo, de buscarse a alguien que te dé esta asesoría y que te pueda poner en blanco y negro. Oye, pues no importa que aquella empresa pues ahorita tenga como que las piernas medio encancles, porque tiene con qué respaldar. Claro. Yo nada más un caso de la abuelita de mi esposa, de repente... ¿La abuelita de tu esposa? La abuelita. Ah, abuelita. Abuelita, sí, la abuelita. Entendí la abuelita. La abuelita. Así le hice de cariño. Es que es un saludo a Yuya. Pero de repente ella vende una propiedad que tenía, dice, oye, este dinero, ¿en dónde lo invierto? Estuvimos ahí platicando unas opciones, en el Inter lo mete en un determinado banco que no hacía el nombre, de repente me trae el estado de cuenta y le digo, ¿y cuándo autorizaste tú que te compraran este papel de este instrumento de deuda? No, pues nunca autorizaste. No, ni sabía. Ni sabía. Evidentemente. Se lo asignaron. Le dije, oye, para asignar tu papel, que es un papel, no es una calificación, hay calificaciones para los instrumentos de deuda. Pero es muy sofisticado para los humildes mortales, ¿no? Eso. Entonces, esa parte del asesoramiento de ver, oye, qué tipo de papel uno como inversionista tiene que autorizar
qué tipo de papel estaría yo recibiendo en mi portafolio. Entonces, aquí la parte interesante es, habrá muchas cosas que parecen muy técnicas o sofisticadas, pero la parte importante es, hay cierta información muy relevante donde podemos incrementar a lo mejor el rendimiento de instrumentos de deuda, pero hay que preguntar. No hay que tener temor de preguntar de nada, leer lo que tengamos que leer. Es nuestro dinero, al final de cuentas. Y escucharnos cada 2 semanas aquí. No, escucharnos cada 2 semanas. Exacto. Y no perder eso. Es correcto. Muy bien. No nos cansamos de repetir la importancia de una buena asesoría. Es difícil, César Castro. No en el tema de inversiones, en el tema de no sé qué se me antoja ahorita, pues de tacos de carnitas, ¿no? Por ejemplo, desde hace tiempo tengo ganas de unos tacos. Ya voy a ir a comer tacos de carnitas. Venga. Es difícil que te encuentres alguien que no esté pensando en su beneficio propio. El que vende tacos de carnitas, o el que vende calabazas, o el que vende fondos de inversión, o el que vende seguros, o naranjas y jugos en la esquina. Pero sí se puede encontrar gente así, sí la hay, César. Hay que buscarla y buscarla y buscarla. En este caso el ejemplo es bastante bueno. Efectivamente, y hace algunos ayeres era la parte de la función del asesor o el promotor en este caso, normalmente recomendaba o orillaba a los clientes a comprarles instrumentos que mayor comisión le generaban a la institución. Hoy con la regulación y las autoridades han estado muy pendientes, sobre todo en las instituciones, que no hay este conflicto de interés entre la conveniencia del propio asesor y el dinero de los clientes. Si se le va a hacer una recomendación a los clientes de diversificar entre instrumentos de deuda y de renta variable, que no haya ese conflicto u orillar al cliente a que tenga un cobro mayor por el beneficio del propio asesor o de la institución. Porque miren, aquí ya se lo platicamos fuera del aire, Guillermo, creo que vale la pena retomarlo. Porque nacen estos fondos de deuda de corto plazo, ¿no? Y tiene que ver con los productos bancarios. Hay una oportunidad ahí donde encontraban los fondos de inversión que al tener las cuentas de cheques o los pagarés famosos que te dan sartenes, cuchillos, la camiseta de la selección y alcancías, dándote esos premios de que incrementa tu saldo en X cantidades, la verdad es que las tasas que se pagan en algunos todavía, era una gran diferencia contra lo que podían estar generando de dinero que está puesto desde un punto de vista de muy corto plazo, ¿no? Entonces hubo ahí una oportunidad muy interesante que los fondos aprovecharon, donde muchos de esos flujos que estaban invertidos en ese tipo de instrumentos, que es un instrumento al fin de cuentas, creemos que tiene un uso y destino bastante bueno, encontramos una oportunidad de poder ofrecer mayores rendimientos, que son rendimientos. Otros son intereses, que luego hablaremos de esa parte de intereses y rendimientos. La próxima sesión de inversiones, ¿qué les parece? Hablaremos. Si hablamos de la ruta de inversión, y ahí diferenciaremos entre tasa de interés y rendimientos. Entonces, básicamente, había una oportunidad muy buena donde los fondos se utilizaron, donde esas tasas tan bajas, pero con premios que le dan a los que aumentan sus flujos, pues sería intentarse. Aquí la situación, no estamos en contra de los productos bancarios. Ojalá que en 2 semanas nos sintonice para que le podamos platicar en qué casos sí, en qué casos no, en qué casos sí son buenos los fondos, en qué casos no, o la renta variable directa, o un seguro. Ojalá. Por lo pronto ahorita regresamos a terminar nuestro programa de hoy. Yanko Abundis, siempre 88.9. Continuamos. Continuamos en siempre 88.9. Muchas gracias por seguir aquí, o si nos acaba de sintonizar. El tema del día de hoy ha sido en inversiones, la diferencia entre renta variable e instrumentos de deuda. ¿Por qué se dejó llamar renta fija? Porque en instrumentos de deuda también se puede perder. Y desde el punto de vista de dejar de ganar, si yo me amarro X plazo a una tasa, está pactada, me dicen cuándo y cuánto, pero en el Inter viene una posibilidad, incluso no pensemos en un problema económico mundial, viene una posibilidad, lo que dicen los economistas, ¿sí? Que yo pierda la oportunidad de tener una mayor ganancia, eso es una pérdida. El costo de oportunidad representa que dejé de ganar, y al dejar de ganar, también financiera y matemáticamente decimos que es una pérdida. Por eso se llama instrumentos de deuda, ya no renta fija, porque de fija no tiene nada. En fin, el próximo programa de inversiones en 2 jueves, Dios mediante,
el jueves, si no me falla la memoria, 5 de marzo, estaremos hablando de la ruta de inversión. ¿Cómo recomendamos aquí? Porque si bien, ya nos decía Guillermo Lavín, los productos de corto plazo de deuda de los fondos de inversión nacen porque la oferta que se da en la banca es muy bajita, eso es cierto, pero por otro lado debemos de saber en qué momento entrar a la banca y en qué momento entrar a los fondos y en qué momento entrar a la bolsa o comprar un seguro o en qué momento entrar a una Afore. Y hay muchas más inversiones, también podemos encontrar inversiones no financieras como comprar un inmueble o que yo ponga mi changarro, en fin, hay muchas formas de tratar de que mi dinero genere más dinero. Y el tiempo se nos termina, así que vamos dando un cierre a esto de renta variable e instrumentos de deuda. Guillermo Lavín, sin duda, tiene por cerca de 200 años que se empezó a institucionalizar esto de las bolsas y de las rentas y de... No hay mejor opción, históricamente hablando, no ha habido mejor opción para que el dinero crezca que lo que sería entrar a acciones, a variable. No hay. La circunstancia fundamental es plazo, Guillermo. Sí, ese es el concepto que normalmente cuando queremos hacer que el dinero gane en el tiempo, pensamos siempre en la parte de la renta variable. Es importante que la renta variable en esa canasta de la famosa diversificación con los instrumentos de deuda, hay muchos fondos de inversión que llegan a utilizar una estructura como dinámica donde permiten que cuando el plazo de tu inversión se va acercando, se empiece como a modificar esa composición para hacer una composición menos agresiva, ¿no? Entonces se habla de fondos que pueden ser más agresivos en su porcentaje en la parte variable y conforme te vas acercando a tu meta de inversión, a tu plazo de inversión, puedes irla como recomponiendo para que estés más invertido en la parte de deuda y se vuelve muy interesante esa doble combinación. Exactamente, Guillermo. Bueno, nos escuchamos en 2 semanas, Dios mediante. Muchas gracias. Hablando de ruta de inversión. Gracias, Guillermo Lavín. Mi querido César Castro, es un tema apasionante, es un tema que hoy por hoy tiene acceso cualquier persona y que debemos informarnos porque finalmente 2 pesos o 3,000 millones de cuatrillones es tu patrimonio y hay que cuidarlo y hacerlo crecer, César. Hay que cuidarlo y una de las formas de hacerlo crecer, como bien comenta Guillermo y tú, Yanko, es la diversificación. Rápido, yo recuerdo la última crisis que vivimos en el 2008 por el tema de Estados Unidos. Si ustedes recordarán, el índice de la Bolsa Mexicana de Valores se bajó a 16,000 puntos. Bueno, pues hoy, 7 años después, ya lo superó y con un porcentaje mayor de ganancia. ¿Qué invito yo al público inversionista? Que se acerque a instituciones a preguntar y diversificar. Cuidado, ojo con estos instrumentos de renta variable, poner un porcentaje del dinero, no el total del patrimonio. No. Gracias, mi querido César Castro. Nos escuchamos en 15 días. Muchísimas gracias, buenas noches. Marco Carrera, en fin, este mundo de las inversiones es muy interesante y como abrimos el programa, lo cerramos diciendo, hoy es para todos, hoy hay mucha información, la educación financiera nos ha permitido tener acceso a conocer más cercanamente esto. Definitivamente sí, y también como lo mencionabas al inicio del programa, ojalá migremos de ser consumidores a ser inversionistas. Y en el plan de inversionistas lo hemos dicho en otros programas y lo repetimos en esta ocasión, la regla de oro es invierte excedentes, largo plazo y diversifica. Perfecto, gracias Marco Carrera, nos escuchamos aquí el sábado, primero Dios. Y como siempre, gracias a ustedes por haber sintonizado siempre 88.9, yo soy Yanko Abundis, recuerden que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Hasta luego.